Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las parts of the speech, las categorías gramaticales. Continuamos con ellas. Hoy toca el turno a los adverbios. Los adverbios son aquellas palabras que describen la manera, el lugar y el tiempo en el que sucede la acción. Para cómo tenemos how, para dónde, where, y cuándo, when. Algunos adverbios son derivados de adjetivos. En un video anterior vimos que los adjetivos son las palabras que describen, califican o enumeran a los sustantivos, es decir, a las personas, las cosas, los animales y los lugares. La mayoría de los adverbios terminan en el sufijo li, que le da un equivalente en español a la terminación mente. Por ejemplo, kind, agradable, es el adjetivo agradable, y el adverbio kindly, agradablemente. Happy, feliz, adverbio happily, felizmente. Wonderful, maravilloso, el adverbio wonderfully, maravillosamente. Loud, fuerte o ruidoso, el adverbio ruidosamente o fuertemente. Sad, triste, adverbio tristemente. Beautiful, hermoso, adverbio beautifully, hermosamente. Sweet, dulce, adjetivo, el adverbio sweetly, dulcemente. Existen diferentes tipos de adverbios y se clasifican en manera. Este describe de qué forma o manera una acción es realizada. Los adverbios del lugar nos describen dónde se lleva a cabo la acción. Los adverbios de tiempo describen cuándo se realizó la acción. Los adverbios de frecuencia muestran cuántas veces o con qué frecuencia una acción es realizada. Y por último, los adverbios de razón o propósito describen precisamente el propósito o la razón por la que se lleva a cabo la acción. También tenemos adverbios de cantidad o grado, quantity or degree, que muestran qué tanto o en qué grado, en qué nivel se realiza la acción. Los adverbios de afirmación o negación nos dicen si sí o no se hace una acción. Ahorita vamos a verlos. Los adverbios de lugar son aquellos que responden a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, the boys are playing upstairs. Los chicos están jugando arriba. Up, arriba, stairs, escaleras, subiendo las escaleras. Nosotros diríamos arriba simplemente. The dog is behind the door. El perro está detrás de la puerta. We are going to New York City on our school trip. Estamos yendo a Nueva York en nuestro viaje escolar. It's very sunny but cold outside. Está muy soleado pero frío afuera. De manera que aquí los adverbios del lugar serían upstairs, behind, New York City y outside. No todos los adverbios terminan en li. Por eso es importante familiarizarse con ellos, memorizarlos, para tener una comprensión más fácil cuando leamos algún texto. Aquí tengo una lista de los adverbios de lugar que son más comunes. No son los únicos, simplemente son más comunes. Above, que significa por encima. Abroad, en el extranjero, por ejemplo, travel abroad, viajar al extranjero. Away, fuera, refiriéndose a otra ciudad. Back, de regreso, de vuelta. Below, debajo. Downstairs, en el piso de abajo, en la planta baja, como en el ejemplo anterior que teníamos upstairs, que sería en el piso de arriba. Far, lejos. Here, aquí. Indoors. Esta es una palabra compuesta, in, que significa dentro, y doors, puertas, refiriéndose a una acción que se realiza dentro de la casa o cubierto.
Inside, adentro. Near, cerca. Nearby también significa cerca, son sinónimos. Out, fuera. Outdoors, fuera, pero de un edificio específicamente. Mientras out es afuera muy en general, outdoors se refiere a actividades realizadas afuera de un edificio, al aire libre. Outside también significa afuera, fuera. Pero, por ejemplo, out y outside se refieren a afuera, pero puede ser outside a box, afuera de una caja, afuera de cualquier cosa. Sin embargo, outdoors se refiere específicamente afuera de un edificio, de una casa. There, que significa allí, y upstairs, en el piso de arriba. Entonces, esto es una lista de los adverbios del hogar más comunes. Hay que memorizarlos, hay que familiarizarse con ellos. Ahora vamos a ver los adverbios de manera, que como su nombre lo dice, describen la manera, la forma en la que las cosas se hacen. Estos, los de manera, son los que muy generalmente terminan en la partícula li. Ejemplo, how to do a push-up correctly. ¿Cómo hacer este ejercicio correctamente? Entonces, los adverbios de manera siempre nos dicen un cómo, que es lo que este diagrama representa, ¿no? Nos está explicando, nos está ilustrando la manera en que se puede hacer esto correctamente. Aquí tengo más ejemplos. The girls answer all the questions correctly. Todas las chicas contestaron todas las preguntas correctamente. He was driving carelessly. Ella estuvo manejando sin precaución o descuidadamente. The plane landed safely. El avión aterrizó seguro. Bueno, nosotros diríamos a salvo. Ellos dirían safely, seguramente. Nosotros lo usamos de diferente manera. Ramu plays guitar skillfully. Skill es habilidad. Full, lleno de, entonces habilidosamente, lleno de habilidad. Como les decía, muchos adverbios terminan en li. Aunque haya otras palabras que aunque terminan con li, no son adverbios. Por ejemplo, lonely, que significa soledad. Sam was feeling very lonely. Sam se sentía muy solo. Lovely, que significa adorable. She was wearing a lovely dress. Ella estaba vistiendo un vestido adorable. It was a very lively party. Era una fiesta muy avivada. Entonces, aunque terminan en li, no son adverbios y no serían el equivalente a la terminación mente. Los adverbios de manera son aquellos que nos dicen de qué modo se hace la acción. De nuevo, esta es una lista de los más comunes. Estas son derivados de adjetivos. Aquí tengo el adjetivo careful, cuidadoso, y el adverbio sería carefully, cuidadosamente. Esta lista está muy padre porque tiene entre paréntesis la pronunciación para que les sea más fácil su familiarización. Easy, fácil. Easily, fácilmente. Happy, feliz. Happily, felizmente. Natural, natural. Naturally, naturalmente. Neat, ordenado. Neatly, ordenadamente. Quick, rápido o rápida. Quickly, rápidamente. Simple, simple. Simply, simplemente. Slow, lento. Slowly, lentamente. Entonces, mientras los adjetivos nos describen al sujeto, a la persona que hace la acción, los adverbios nos describen, en este caso, cómo se hace la acción
cuidadosamente, fácilmente, felizmente, naturalmente, ordenadamente, etc. Estos se llaman adverbios regulares porque siguen un patrón de escritura, que es esta terminación li. Sin embargo, tenemos un montón de adverbios irregulares y aquí te puse los más comunes. Good, que significa bien, pasa como adjetivo, good, bueno, perdón, pasa a well, bien. Fast es rápido y rápidamente es un adverbio irregular que aunque no cambia su escritura, cambia su significado dependiendo del contexto. Al igual que early, temprano, tempranamente. Likely, probable, y likely, probablemente. Late, que puede significar tarde o retrasado dependiendo del contexto, y hard, arduo o arduamente. Los adverbios de frecuencia responden a la pregunta ¿qué tan seguido? Por ejemplo, I always go shopping. Yo siempre voy de compras. Aquí el adverbio de frecuencia es always, que nos dice la frecuencia que es siempre. Aquí tengo una escala de frecuencias que va de nunca a siempre. Este tipo de visualización es muy importante al momento de aprender nuevo vocabulario. Sin embargo, necesitas usarlo, necesitas estudiarlo y necesitas practicarlo. Tenemos que los adverbios de frecuencia empiezan en el grado 0, never, nunca. Almost never, hardly ever and rarely expresan una frecuencia casi nula, casi nunca, rara vez. Y sube a not very often, no muy seguido, no muy a menudo, seldom, raramente. Su significado es muy similar, se pueden usar indistintamente. Y aquí ya sube la frecuencia al 50%, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente. Para actividades que se hacen con mayor frecuencia usamos usually, usualmente, often, a menudo, y frequently, frecuentemente. Para actividades que se hacen casi siempre decimos almost always, casi siempre, y always para las cosas que hacemos siempre. Hay aquí palabras que se parecen mucho al español y que su significado coincide, por lo cual se hace más fácil la memorización. Por ejemplo, occasionally, frequently, usually son cognados, es fácil de recordarlos. Sin embargo, debes de aprender, por ejemplo, always y never como los más determinantes. Y algunos son derivados de ahí. Always, almost always, never, almost never. ¿Vale? Aquí tengo algunos ejemplos de su utilización. Quedamos que always será siempre, entonces the children always go to school on the bus. Los niños siempre van a la escuela en el autobús. Never, que significa nunca. I'll never make that mistake again. Nunca haré ese error de nuevo. Every day significa todos los días o cada día, ese no lo vimos, pero es muy importante que lo sepan. I clean my bedroom every day. Yo limpio o aseo mi recámara cada día. Dad polishes his shoes twice a week. Papá pule sus zapatos o lustra sus zapatos 2 veces a la semana. Entonces, estos son nuevos, también hay que memorizarlo. Twice a week, every day, never y always. Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Por lo que siempre están hablando de tiempo. Por ejemplo, los días de la semana puede ser today, hoy,
this morning, this Saturday, this Sunday, this Wednesday, cualquier día de la semana. Tonight, esta noche. Tomorrow, mañana. Next week, la próxima semana. Right now, ahora mismo. Entonces, como responden a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, I am having a party. Voy a tener una fiesta. ¿Cuándo? Today, tonight, tomorrow, next week, or right now. Aquí hay una lista de los más comunes. Early, que significa temprano. Late, tarde. Earlier, antes o más temprano. Later, luego o más tarde. Then, luego o entonces. Before, antes. After, después. Y afterwards, luego o después. Entonces, estos son muy comunes, sin embargo hay muchos más. No estaría de más hacer una investigación al respecto, hay que memorizarlos. Esta parte de las categorías gramaticales es básicamente adquisición de vocabulario. Hay mucho vocabulario que aprender. Como habíamos visto en la primera sesión, requiere que dediques al menos 2 horas al estudio de esto, 2 horas diarias, 2 horas a la adquisición de vocabulario. Si no tenemos dominado el vocabulario, no podemos pasar a la siguiente parte, que sería la formación de palabras a partir de prefijos y sufijos, la comprensión de textos, etc. Necesitamos vocabulario. Bueno, aquí hay ejemplos del uso de los adverbios de tiempo. Aquí el adverbio es already, que significa ya. The train has already left. El tren ha partido. We moved into our new house last week. Nos mudamos a nuestra nueva casa la semana pasada. Our favorite TV program starts at 6 o'clock. Nuestro programa favorito empieza a las 6 en punto. I am going to my new school tomorrow. Voy a ir a mi nueva escuela mañana. Entonces los adverbios de tiempo aquí serían already, ya, last week, la semana pasada, at 6 o'clock, a las 6 en punto, y tomorrow, mañana. Recordamos que los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de grado expresan qué tanto o a qué grado. Podríamos referirnos a temperatura, como en este caso, hot y cold, frío y caliente. Very hot, muy caliente. Extremely cold, muy frío. Aquí tengo una lista de igual los más comunes que va de lo menos a lo más. Insanely, insanamente. Crazy, locamente. Demasiado. Way too, por ejemplo, way too much, demasiado. Way too scary, demasiado espantoso. Way too cold, demasiado frío. Too, solito, que significa muy. Completely, completamente. Extremely, extremadamente. Very, perdón, really, realmente. Very, que significa muy, al igual que tú. Sin embargo, aunque la diferencia no está en la traducción, está en el uso. Cuando queremos enfatizar que algo es muy, muy, decimos too. Cuando es solo con un poquito menos de insistencia, decimos very. Quite, bastante. So, tan o tanto. Rather, bastante, igual que pretty. Slightly, ligeramente. A little, ligeramente también. Scarcely, escasamente. Y hardly, difícilmente.
Un ejemplo, cuando algo está bien, pero esto está muy bien, very good. Los adverbios de grado nos dicen qué tanto. ¿Qué tan bien está algo? Very good, muy bien. Too, muy. He was too careless. Él fue muy descuidado. Very, igual muy. The sea is very cold. El océano está muy frío. Mira, está muy frío, tiene hielo. Fully, completamente. I am fully prepared. Estoy completamente preparada. Almost, casi. These mangoes are almost good. Estos mangos están casi buenos. Los adverbios de razón expresan el origen, la causa, la razón. Tenemos aquí el ejemplo why, ¿por qué? Because I said so, porque yo digo eso. Entonces, why significa por qué, pero es para hacer preguntas exclusivamente. Y because también significa por qué, pero es para hacer afirmaciones, o sea, enunciados positivos, para responder why. ¿Por qué? Por esto. Aquí tengo hence, que significa por lo tanto. He is hence unable to refute the charge. Él es, por lo tanto, incapaz de refutar el cargo. Therefore, que también significa por lo tanto. He, therefore, left school. Él, por lo tanto, dejó la escuela. Entonces, siempre los adverbios de razón nos van a indicar la causa por la que sucede algo. Esta es muy famosa. I think, therefore, I am. Pienso, por lo tanto, soy o existo. Aquí hay algunos ejemplos de adverbios de diferentes tipos. Slowly es un adverbio de manera, por lo tanto nos dicen cómo se hace. Tortoise walks slowly. Las tortugas caminan de esta manera, lentamente. April first week. La primera semana de abril es un adverbio de tiempo, nos dice cuándo. We will have our semester exams on April first week. ¿Cuándo tendremos nuestros exámenes? La primera semana de abril. Highway es un lugar, la carretera. The accident happened near the highway. Entonces, ¿dónde pasó? Near the highway, en la cerca de la carretera. Twice, adverbio de frecuencia. ¿Con qué frecuencia se hace? 2 veces a la semana. At least twice a week, I used to go for temple. We all go for a picnic just for enjoyment. Todos vamos a un picnic solo por disfrutarlo. Entonces, esto nos dice el propósito. ¿Por qué vamos de picnic? Por diversión. Very, muy, nos dice qué tanto o a qué grado es algo. The sea is very stormy. El océano está muy tormentoso. Aquí les puse un ejercicio de adverbios de frecuencia. Aquí les puse el acordeón. Vamos de 100% de siempre a nunca. Entonces, tenemos que leer cada uno de los enunciados y determinar qué nos está pidiendo, con qué frecuencia se hace la acción y escoger uno de aquí. My brother is never sad. Mi hermano nunca está triste. Entonces, como nunca está triste, he's always happy. Él siempre está feliz. I was late for work only one time last year. Yo llegué tarde al trabajo solo una vez el año pasado. Entonces, si nada más una vez, quiere decir que no es nunca, porque sí una vez llegué, pero está en este rango. Puede ser seldom, rarely, hardly, or hardly ever. Mary failed only one test in high school.
María falló solo un examen en la secundaria. Entonces, si nada más falló un examen, ¿con qué frecuencia falló? Igual, está en este rango. Podríamos decir no, porque habla de qué pasa. Ella falló solo un examen en la escuela. Ella pasó sus exámenes. Entonces, como nada más falló el examen una vez, podríamos decir que casi siempre pasó sus exámenes. Entonces se ubica por acá. Almost always. I always remember to do my homework. Yo siempre recuerdo hacer mi tarea. Acá, al 100%. I forgot to do it. Olvido hacerla. Entonces, como siempre recuerdo, quiere decir que entonces nunca olvido hacerlo. Steve seldom goes to the cinema. Steve casi nunca va al cine. Mira, aquí está. Casi nunca. Entonces, ¿con qué frecuencia ve las películas? Si nunca va al cine, entonces podríamos decir que también casi nunca ve películas. Entonces podríamos decir, he rarely see movies o he hardly ever see movies. Judy saw a doctor for the first time in 3 years. Judy vio a un médico por primera vez en 3 años. Entonces, con muy poca frecuencia ve al médico. Estaría como por aquí. Entonces, she gets sick. Ella se enferma. Entonces, ¿con qué frecuencia ve al médico? Pues casi no, ¿no? Entonces podría ser she seldom, she rarely, he hardly ever. I get up at 5 o'clock 7 days a week. 7 días a la semana yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, ¿con qué frecuencia yo me levanto a las 5 de la mañana? Si la semana tiene 7 días y yo me levanto 7 días, entonces es toda la frecuencia, always. I always get up early. Y bajo esa lógica vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Les dejo el link de las respuestas en la descripción del video. Aquí tengo otro ejercicio. También es sobre adverbios. Te da una lista de adverbios y los tienes que poner en la categoría que corresponda, ya sea de grado, de manera o de lugar. Por ejemplo, almost, que significa casi siempre. Entonces, nos está diciendo lugar, grado, manera o lugar. Entonces, lo pones en la categoría que corresponda. Obviamente, esta es una imagen, no se ve bien. Para poder hacer el ejercicio tenemos que ir a la liga. O simplemente pones en el buscador Live Worksheets, Adverbs, Parts of Speech, y va a salir algo parecido a este. Le das clic y haces el enunciado. Como es una Live Worksheet, se contesta e inmediatamente te da tus respuestas. Lo puedes hacer cuantas veces requieras. Y bueno, esto sería todo por la parte de adverbios.